Buen día, profesor. El día de hoy, mi grupo y yo vamos a exponer la evaluación continua 3 sobre el proyecto web que estamos desarrollando. Eh, Nosotros somos el equipo 6, estamos conformados por dos personas. La que le habla, mi nombre es Lucy Judith Teipe Condori y mi compañero Alonso Jaime Sotocola. El título de nuestro proyecto es Diseño e implementación de un portal web para una empresa de sistemas de control de iluminación. Bueno, un resumen. Este proyecto consiste en el diseño e implementación de un portal web para una empresa que se dedica al desarrollo de aplicaciones para el diseño y control de sistemas de iluminación. Esta empresa desea ampliar los servicios que oferta a sus clientes mediante una aplicación que facilite la descarga de las actualizaciones del software que la empresa desarrolla, entre otras funcionalidades. La implantación del portal web puede mejorar la imagen de la empresa y ayudar a captar nuevos clientes, por lo que el portal vendrá complementado con una serie de funcionalidades para la difusión de información relacionada con la empresa. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo del proyecto es facilitar a los clientes de la empresa el acceso a las actualizaciones del software y a los modelos de funcionamiento a través de un portal web. De esta manera, se mejorará el servicio que oferta la empresa en el momento de la solicitud del proyecto. Este servicio debe ser cómodo y de fácil manejo para el usuario. Por otro lado, con el portal web se pretende tener una base de datos actualizada, tanto de clientes como de productos y modelos de funcionamiento. Esta base de datos puede dar información a la empresa de cuál es su situación dentro del mercado y orientar a la empresa para futuros proyectos. ¿Cuál es la situación actual de la empresa? Actualmente, la empresa distribuye las actualizaciones del software que desarrolla y de los modelos de funcionamiento de forma física, es decir, entregando un soporte físico al cliente. Esta distribución se hace a través del servicio de correos o de una empresa de mensajería, lo que conlleva un gasto extra, que en ocasiones debe asumir el cliente. Además, el día de hoy, la firma no dispone de una web que potencie la imagen de la empresa. ¿Cuál es nuestra propuesta de mejora? La mejora que se propone con este proyecto es la de diseñar un portal web. En este se podrá descargar las actualizaciones y los modelos de funcionamiento vía Internet. Además, se añadirán diversas funcionalidades para que los futuros clientes puedan obtener información de la empresa y ampliar así la distribución de sus productos. Bueno, para nuestro proyecto nosotros vamos a contar con 5 perfiles de usuarios. Cada usuario va a tener al momento de loguearse, va a poder acceder a ciertas funcionalidades del sistema. Em, el primero es un usuario no registrado, que se podría decir que es un usuario básico, que podrá acceder cualquier persona que desee obtener información de la empresa, así, así como de los servicios que ofrece. Además, el usuario podrá darse de alta en la web para tener acceso a otras funcionalidades. Este perfil es de usuario con conocimientos no expertos. Un usuario no registrado al momento de que tú em, te ingresas la URL, ¿no?, de la página de la empresa, va a poder visualizar una página estática que va a contener toda la info, ¿no?, de la empresa, a qué se dedica y los números de contacto, ¿no? Más nada, ¿no? Esto podrá ser un usuario no registrado. Siguiente, usuario registrado. Accederá accederán todos aquellos clientes de la empresa que estén registrados en la web y deseen acceder a la descarga de actualizaciones y modelos de funcionamiento de los que hayan obtenido licencia. Se trata de un perfil de usuario con conocimientos no expertos y por tanto las funcionalidades a las que pueda acceder deben ser de fácil manejo. El siguiente usuario es gestor de noticias. Se permitirá
a los usuarios leer noticias relacionadas con la empresa, con el sector a la que se dedica o de clientes con los que trabajas. Para ello, se encargarán una o varias personas que gestionarán las noticias que a los usuarios les puedan interesar, tal como su nombre lo dice, pues, ¿no? Gestor de noticias. Gestor de contenidos. Este usuario se encargará de actualizar los catálogos de productos y servicios de la empresa, de actualizaciones y de modelos de funcionamiento. Esto es uno de los usuarios más importantes. Usuario administrador. La aplicación necesita de un administrador para las tareas de realizar copias de seguridad, mantenimiento de servidor, agregar, borrar y modificar información de las cuentas de usuario, restablecer contraseñas, responder consultas técnicas, etc. Por tanto, se trata de un usuario con conocimientos expertos de informática. Una pequeña descripción del sistema. La aplicación que se presentará al final del proyecto será una web. Esto tendrá una parte estática donde se expondrán contenidos informativos de la empresa y otra parte dinámica donde los usuarios registrados podrán descargar actualizaciones de software y modelos de funcionamientos de equipos de iluminación. Para la actualización de software se accederá a un archivo en el terminal del cliente donde se especifica qué software tiene instalado en su equipo y la versión de este. Para la descarga de modelos de funcionamiento se accederá a la base de datos del cliente para consultar la lista de modelos que ya posee y se cotejarán los resultados a la lista de modelos que dispone la empresa en la base de datos del portal web. Al cliente se le notificarán los resultados de la consulta para que pueda actualizar su base de datos con los modelos que no dispongan. Para la funcionalidad de gestión de noticia, los usuarios, gestores de noticia, accederán a la web, cargarán las noticias relacionadas con el sector de la empresa o que crean convenientes. Una vez cargadas las noticias en las bases de datos, los usuarios podrán acceder a ellas y visualizar las funcionalidades de la web específicamente. Finalmente, existirá una serie de funcionalidades que permitan la inserción, modificación o eliminación de contenidos en la base de datos de la aplicación. ¿Cuáles son las principales funcionalidades de la aplicación? 1. Descargar actualizaciones. Los usuarios que estén registrados y tengan la licencia correspondiente podrán descargar las actualizaciones de software que la empresa desarrolle. 2. Descargar modelos de funcionamiento. Los usuarios que estén registrados podrán actualizar su base de datos con los modelos de funcionamiento que la empresa desarrolle. 3. Gestión de contenidos. Esta funcionalidad permitirá al usuario gestor de contenidos agregar, eliminar o modificar un producto del catálogo de la empresa. Además, permitirá agregar, eliminar o modificar las actualizaciones de software que estarán disponibles en el portal. Por último, este usuario podrá agregar, eliminar o modificar los modelos de funcionamiento que ofrecerán a través de la web. 4. Consulta del catálogo de productos. Todos aquellos usuarios que accedan al portal podrán consultar el listado de productos que la empresa ha desarrollado. 5. Gestión de noticias. El usuario gestor de noticias, mediante esta funcionalidad, podrá dar de alta, eliminar o modificar las noticias que aparezcan en el portal. 6. Consulta de noticias. Todos aquellos usuarios que accedan al portal podrán consultar las noticias que la empresa considere oportuno incluir en el portal. Y como última funcionalidad tenemos el sistema de control de acceso que, debido a que el portal accederán diferentes perfiles de usuario con diferentes funcionalidades, es necesario aplicar un sistema de control de acceso que permita a los usuarios acceder a aquellas funcionalidades que les está permitido. Además, este sistema de control de acceso estará complementado con un sistema de menús que
que permita a los usuarios acceder a dichas funcionalidades. Bueno, tenemos una tablita donde tenemos mapeado la planificación del proyecto, ¿no? Las tareas y el tiempo en horas que nos va a tomar hacer cada trabajo. Tenemos 8, el diagnóstico que nos tomará 16 horas, redactado, documentación, especificación y solución de la propuesta 6, estudio de viabilidad 10, el diseño de la base de datos 12 horas, diseño de interfaces 16 horas, diseño de módulos de funcionalidades 32 horas. Luego tenemos como número 5 la programación, que es la parte más completa, e implementación, que nos tomará un aprox de 121 horas, que está conformado por la programación e implementación de la base de datos, la programación de las interfaces, la programación del módulo adquisición de datos, la programación módulo actualización software, la programación módulo descarga de modelos, la programación módulo gestor de noticias. Como sexto tenemos la implantación del servicio que nos tomará un aprox de 8 horas, las pruebas finales, ¿no? 20 horas y la elaboración de la documentación 60 horas. Comenzamos con el análisis del proyecto. Introducción. En el presente capítulo se describen los requerimientos funcionales de los diferentes perfiles de usuario que tiene el proyecto. Como complemento a la descripción de los requerimientos funcionales, se incluye una serie de diagramas de casos de uso para cada perfil de usuario, además de diagramas de secuencia para las funcionalidades más destacadas. A continuación, se detallan los requerimientos no funcionales del proyecto, teniendo en cuenta las restricciones asociadas al diseño como los objetivos de diseño. Bueno, como número 1 y comenzando, ¿no? Con el análisis, tenemos al usuario no registrado. El usuario no registrado tendrá las siguientes funcionalidades. Eh, Tendrá acceso al contenido público, que quiere decir que el usuario no registrado o visitante ocasional dispondrá de loguearse, o sea, de entrar al portal web, sí, para acceder a aquellos, solamente a aquellos módulos que no necesiten autentificación a fin de consultar información referente a la empresa, ¿no? Ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente vía correo electrónico, ya sea teléfono o, no sé, por sus redes sociales, etc. La segunda funcionalidad va a ser que podrá consultar catálogos de productos. La aplicación web debe permitir a los usuarios no registrados acceder al catálogo de productos de software que oferta la empresa. Como tercero, tenemos la funcionalidad de consultar noticias. El portal web permitirá a los usuarios no registrados acceder al módulo de consulta de noticias relacionadas con el ámbito en el que trabaja la empresa que el gestor de noticias crea conveniente añadir a la base de datos de la aplicación. Tendrá la funcionalidad de registrarse, ya que consiste en que los usuarios no registrados podrán registrarse en la web mediante el módulo correspondiente. Para ello, deberán rellenar un formulario de los datos necesarios, ¿no? Y aceptar los términos legales sobre difusión y gestión de datos. Como última funcionalidad del usuario no registrado, tenemos la funcionalidad de autentificarse. Todos aquellos usuarios que hayan realizado su registro en la base de datos del portal deberán hacer una autentificación o login para poder acceder al contenido protegido y a las funcionalidades específicas al perfil de usuario asignado a su registro. Tenemos el diagrama de caso de uso, ¿no? Tenemos el actor, ¿no? Que en este caso es el usuario no registrado con las funcionalidades, ¿no? Que acabo de decir, el acceder al contenido público, el consultar catálogo, el consultar noticias, el registrarse y el autentificarse. Como pueden ver, estas cuatro funcionalidades están ligadas acá a la base de datos. ¿Por qué? Porque todas estas infos nosotros los vamos a tener
o vamos a necesitar consumirlo de una base de datos. Como, ¿no? También tenemos los diagramas de secuencia, ¿no? Tenemos el diagrama de secuencia de la funcionalidad de consultar catálogos de productos, tenemos el actor, el usuario no registrado, lo que hace es, ¿no? El primer paso, consulta el catálogo, ¿no? La interfaz le va a mostrar el catálogo, ¿no? El usuario va a poder introducir la búsqueda que él quiere, ¿no? eh, Va a realizar su consulta a la base de datos va a retornar unos resultados y va a mostrar los resultados. También tenemos el diagrama de secuencia, ¿no? De consultar noticias, que es, bueno, casi que los mismos pasos, pues, ¿no? El usuario registrado va a ingresar a la sección noticias, ¿no? El sistema va a botar la interfaz de las noticias, ¿no? El usuario registrado va a introducir la búsqueda que quiere de la noticia que desea, pues, ¿no? En un módulo, pues, ¿no? Será en un textbox, ¿no? Donde él va a poder ingresar, va a consultar las noticias, va a realizar la consulta, ¿no? Esta consulta, pues, ¿no? Indirectamente, bueno, sin que el usuario sepa, en realidad va a ser una consulta a una base de datos, pues, nuestra base de datos que va a estar mantenida por el usuario de gestor de contenido, pues, ¿no? La base de datos va a retornar los resultados referente a la búsqueda, ¿no? Y como último paso nos va a mostrar, ¿no? Tenemos el diagrama de secuencia de registrarse, ¿no? Paso número 1, registrarse, va a introducir sus datos, va a verificar que los datos sean correctos, ¿no? Si son correctos, ¿no? Va a guardar los datos, va a guardar los datos en la base de datos y eh, le va a llegar un mensaje, ¿no? De que el registro ha sido de manera correcta y ha sido procesada y guardada de manera exitosa. Tenemos el siguiente diagrama de secuencia, ¿no? Que es la autentificación, ¿no? El usuario no registrado va a autentificarse, se va a loguear, va a introducir sus datos. La base de datos, al momento de introducir sus datos, va a comprobar que los datos del registro sean correctos y existentes, ¿no? Y se va automáticamente va a cambiar el estado del registro de este cliente a estado activo, ¿no? Porque va a estar logueado, va a estar dentro de nuestro sistema. Continuamos con el segundo tipo de usuario, que es el usuario registrado, que va a tener las siguientes cuatro funcionalidades. El usuario registrado podrá comprobar las versiones del software. ¿Esto qué quiere decir? Que la aplicación tendrá un módulo para que los usuarios puedan comprobar si existe una versión más reciente de aquel software que tengan instalado en su ordenador personal. Como segunda funcionalidad, tendrán la descarga de las actualizaciones de software. Los usuarios autentificados podrán descargar las actualizaciones del software del que dispongan las licencias mediante el módulo correspondiente. Como tercera funcionalidad, tendrán el de comprobar los modelos de funcionamiento disponibles. ¿Esto qué quiere decir? La aplicación tendrá una funcionalidad para que los usuarios puedan comprobar la lista de modelos de funcionamiento de que dispone la empresa. Y como última funcionalidad, los usuarios registrados podrán actualizar los modelos de funcionamiento. Una vez comprobados los modelos de funcionamiento de que dispone la empresa, el usuario podrá actualizar su base de datos con aquellos modelos que no disponga, permitiéndole que haga una selección. eh, el diagrama de casos de uso, ¿no? Donde acá tenemos las funcionalidades, ¿no? El actor, ¿no? Nuestro usuario registrado, tenemos eh, la funcionalidad de comprobar las versiones de software, ¿no? Descargar actualizaciones de software, comprobar modelos de funcionamiento disponibles y actualizar los modelos de funcionamiento, todos estos ligados a la base de datos. Tenemos los diagramas de secuencia, ¿no? El comprobar versiones de software,
El paso en nuestro autor, un usuario registrado, comprobar actualizaciones disponibles, introducir sus datos, consultar la versión del software del cliente, ¿no? Va a consultar el archivo registro usuario. Ya va a recibir los datos, va a consultar las versiones del software disponibles, ¿no? A la base de datos le va a devolver, ¿no? Esta información, ¿no? El usuario va a recibir estos datos, va a cotejarlo y va a mostrar los datos. El siguiente diagrama de secuencia, ¿no? Correspondiente al usuario registrado, el de descargar actualizaciones de software, que va a decir comprobar actualizaciones disponibles, va a introducir sus datos, va a consultar la versión del software del cliente, este va a recibir los datos, luego va nuevamente consultar las versiones de software disponibles, ¿no? A la base de datos, ¿no? La base de datos va a recibir los datos, ¿no? Eh, el módulo de comprobar actualizaciones va a cotejar estos datos, ¿no? Y va a mostrar los datos, luego va a hacer una petición de las actualizaciones y si hay alguna actualización pendiente, va a descargar la actualización, ¿no? A partir del servidor. El diagrama de secuencia siguiente que corresponde a la funcionalidad de comprobar modelos de funcionamiento disponibles, que es comprobar los modelos de funcionamiento disponibles, ¿no? Introducir sus datos, consultar los modelos de funcionamiento disponibles del cliente, va a recibir los datos, va a consultar nuevamente los modelos de funcionamiento disponibles al servidor, ¿no? Luego la base de datos va a recibir los datos, ¿no? Los va a cotejar y los va a mostrar. Como siguiente tenemos el diagrama de secuencia, ¿no? Que corresponde a actualizar los modelos de funcionamiento, que va a comprobar los modelos de funcionamiento disponibles, va a introducir sus datos, va a consultar el modelo de funcionamiento del cliente, ¿no? La base de datos lo que va a hacer es que reciban los datos, ¿no? Luego va a consultar los modelos de funcionamiento disponibles al servidor. Este va a recibir los datos, los va a cotejar, los va a mostrar, luego hará una petición de modelos de funcionamiento disponibles y va a hacer la descarga. Tenemos como siguiente punto tenemos las interfaces, ¿no? Las interfaces que le corresponden eh, al usuario registrado, ¿no? Que una de las interfaces es la actualización de modelos de funcionamiento, ¿no? Eh, Bueno, para la funcionalidad de actualización de la base de datos de modelo de funcionamiento se ha diseñado una interfaz en la que el usuario se le mostrarán los modelos de funcionamiento disponibles que no posee en su base de datos. El usuario podrá seleccionar mediante checkbox qué modelos desea agregar a su base de datos, como lo podemos ver acá. Tenemos los checkbox, va a poder seleccionar. La ventaja de los checkbox es que no solamente puede seleccionar uno, sino puede seleccionar más de uno, ¿no? Luego tenemos la interfaz de la descarga de actualizaciones, ¿no? Que se le mostrará al usuario el software que tiene instalado, ¿no? La versión del mismo, ¿ya? Y la opción de descarga si es que posee una licencia, ¿no? Si posee una licencia, va a haber una descarga de la versión. Ay, 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 ay. Continuamos con el tercer usuario, que es el de gestor de noticias.
El usuario gestor de noticias tendrá las siguientes funcionalidades. El de agregar noticias, que estos, una vez que hayan sido autentificados, podrán agregar noticias mediante el correspondiente módulo para que los demás usuarios puedan consultarlas. Tendrán la funcionalidad también de editar las noticias, ¿no? Eh, que consistirá en cambiar el contenido de la noticia en el caso que sea necesario rectificar la parte de la misma o añadir información. No se podrá editar el autor ni la fecha de publicación de la noticia. La siguiente funcionalidad y última es el de eliminar las noticias, y que consiste en que todas aquellas noticias que el gestor de noticias crea conveniente eliminar podrán ser eliminadas por él mismo. Tenemos el diagrama de casos de uso, ¿no? El actor, nuestro actor, que es el usuario gestor de noticias. Sus tres funcionalidades, el de agregar, editar y eliminar noticia. Todo esto va de la mano con la base de datos, ¿no? Porque recordemos que todos estos datos, todas estas noticias las tenemos almacenadas en la base de datos de nuestro sistema. Tenemos el diagrama de secuencia de agregar noticia, ¿no? Nuestro actor, usuario, gestor de noticia, lo que hace, ¿no? Si quiere agregar una noticia, va a agregar una noticia, ¿no? Por medio de la interfaz, agregar noticia, va a rellenar el formulario de la noticia, ¿no? Con los datos que son requeridos, ¿no? El módulo lo que va a hacer es agregar la noticia, ¿no? Pero indirectamente lo que sabemos es que lo va a agregar a la base de datos, ¿no? El siguiente diagrama de secuencia correspondiente a la funcionalidad de editar noticia, ¿no? Comienza con nuestro actor, usuario, gestor de noticia. Lo que va a querer hacer es editar la noticia. Mediante la interfaz de editar noticia, ¿no? Va a consultar, ¿no? Tiene que aparecer un listado, ¿no? De las noticias existentes que nosotros sabemos que ese listado vamos a poder obtenerlo de la base de datos, ¿no? Esto vamos a poder verlo mediante el módulo de editar noticias, ¿no? Va a consultar las noticias a la base de datos como ya había dicho, ¿no? La base de datos me va a retornar todos los datos, todo este listado, ¿no? Y el usuario gestor de noticia va a seleccionar la noticia que desea editar, ¿no? Va a modificar la información, ¿no? Y lo que le va a hacer es dar clic al botón, ¿no? De editar noticia. Lo que esto va a hacer es editar no solamente a vista de, ¿no? Del usuario, ¿no? Sino esto va a hacer que se modifique en la base de datos, que se guarden los cambios allí. Y como última funcionalidad, ¿no? De diagrama de secuencia correspondiente es de eliminar noticia, ¿no? Nuestro actor, usuario gestor de noticia, va a querer eliminar la noticia mediante la interfaz eliminar noticia, va a consultar las noticias existentes, ¿no? eh, a la base de datos, ¿no? Va a consultar, ¿no? A la base de datos le va a retornar todo este listado, todos estos datos, ¿no? El usuario gestor de noticias va a seleccionar la noticia que desea eliminar, ¿no? La va a eliminar, esto lo va a hacer mediante la base de datos, ¿no? Tenemos la interfaz de gestión de noticia, de gestor de noticia. Bueno, la principal funcionalidad del gestor de noticias es la de agregar, modificar o eliminar noticias a la base de datos. Para estas funcionalidades se ha diseñado una interfaz basada en el uso de formularios de HTML. Como pueden ver ahí, tenemos el formulario, tenemos el label titular, el text box, ¿no? De titular y texto, ¿no?
En estos formularios aparecerán todos los campos relacionados con la tabla noticias de nuestra base de datos, ¿no? Como pueden ver, ¿no? Y cabe destacar que en el texto de la noticia, el usuario gestor de noticia dispondrá de una pequeña aplicación JavaScript. Esta aplicación consiste en procesar los textos, ¿no? Eh, para que de este modo la funcionalidad encargada de visualizar las noticias interprete las etiquetas HTML y muestre las noticias en el estilo que el gestor elija. Bueno, eso ya es parte de estilos, parte de CSS o Bootstrap. Entonces, como cuarto tipo de usuario tenemos el usuario gestor de contenidos. Ya el usuario gestor de contenidos, este, va a tener la funcionalidad de gestionar el catálogo, de gestionar los modelos de funcionamiento y el de gestionar las actualizaciones del software. En la gestión del catálogo, una vez autenticado el usuario gestión de contenidos, podrá acceder a tres funcionalidades relacionadas con la gestión del catálogo: dar de alta el producto, dar de baja el producto o modificar el producto. ¿En qué consiste? Darle de alta al producto. Cuando la empresa desarrolle un nuevo software, el usuario gestor de contenidos podrá agregarlo al catálogo de productos de software. Esta alta de producto aparecerá información que la empresa sea necesaria. ¿En qué consiste la baja de producto? El usuario gestor de contenidos podrá eliminar de la base de datos aquellos productos de la empresa que él considere necesario, pues, ¿no? Y el tercero, que es el modificar producto, ¿no? En el caso en que esto sea necesario, el usuario gestor de contenidos podrá modificar la información referente a cualquier producto, añadiendo o eliminando los contenidos que la empresa crea conveniente, ¿no? Luego tenemos gestión de modelos de funcionamiento, ¿no? Que esto consiste en tres funcionalidades, ¿no? Que es dar de alta al modelo de funcionamiento, dar de baja al modelo de funcionamiento, modificar y modificar el modelo de funcionamiento. Dar de alta el modelo de funcionamiento consiste en que el usuario gestor de contenidos será el encargado de agregar a la base de datos los modelos de funcionamiento de los que dispongo, así como la información relacionada con el mismo. Dar de baja al modelo de funcionamiento quiere decir de que si es necesario, el gestor de contenidos podrá eliminar de la base de datos aquellos modelos de funcionamiento que se crean innecesarios. Y como última funcionalidad del modelo de funcionamiento tenemos el de modificar el modelo de funcionamiento, ¿no? Que consiste en que el gestor de contenidos podrá modificar aquellos modelos de funcionamiento que deban ser modificados. Luego tenemos la gestión de actualizaciones de software, ¿no? Que podrá acceder a tres funcionalidades, que es de dar de alta, baja o modificar actualización. Tenemos los diagramas de casos de uso, ¿no? Con los tres casos, el actor, los tres casos y sus respectivas funcionalidades, ¿no? Todo esto ligados a la base de datos, ¿no? Como primero habíamos visto que era el gestionar catálogo, que estaba conformado de tres funcionalidades: dar de alta, baja y modificar el producto. Luego el de gestionar los modelos de funcionamiento, no tenemos igualmente, ¿no? La alta, baja o modificación del modelo de funcionamiento, ¿no? Luego, como último, tenemos el de gestionar actualizaciones, que es dar de alta, baja o modificación de la actualización. Podemos visualizar, ¿no? Ahí los diagramas de secuencia,
¿no? Tanto de dar de alta del producto, dar de baja el producto, modificar el producto, ¿no? Dar de alta los modelos de funcionamiento, dar de baja los modelos de funcionamiento, modificar los modelos de funcionamiento, dar de alta a la actualización, dar de baja a la actualización y como último modificar la actualización. Las interfaces, ¿no?, del gestor de contenido son, podemos visualizar tres, ¿no? En este caso he puesto tres. Voy a explicar cada uno de ellos, ¿no? Como podemos ver, tenemos el formulario de producto, ¿no?, que está conformado por el nombre del producto, ¿no?, un campo para que pueda llenar el nombre del producto, asimismo su descripción y el botón de insertar, ¿no?, producto. Luego tenemos para el formulario de versión, tenemos un combo box, ¿no?, donde se podrá desplegar los productos asociados a la actualización, un text box donde podrá llenar la descripción, la versión y el nombre del fichero asociado a la actualización y el botón de insert. Como última interfaz mostrada tenemos el del formulario de módulo de funcionamiento, ¿no? Donde podrán ingresar el nombre, la versión, la descripción y el código del módulo de funcionamiento, ¿no? Y el botón de insertar, ¿no?, que disparará la acción de guardar esta info a la base de datos. Como último usuario, tenemos el usuario administrador, que cuenta con las siguientes funcionalidades. Cuenta con cuatro funcionalidades. No, la primera que es la clasificación de usuario, la gestión de perfiles, el subir archivos o imágenes al servidor y el de gestionar la base de datos. ¿A qué se refiere con la clasificación de usuarios? El usuario administrador será el encargado de determinar a qué perfil de usuario pertenece cada usuario. Por defecto, los usuarios serán añadidos a la base de datos como usuarios registrados. La gestión de perfiles, ¿no? A cada perfil de usuario, como ya se había explicado, le corresponden unas determinadas funcionalidades. El administrador, en el caso que sea necesario, podrá cambiar estas asociaciones o añadir nuevas, de manera que se le puedan añadir funcionalidades a cada perfil de usuario. Como tercera funcionalidad, tenemos el de subir archivos e imágenes al servidor. Cuando un usuario gestor de contenidos añade una versión del software a la base de datos, esta versión debe estar asociada a un archivo existente en el servidor. El administrador es el encargado de subir al servidor el archivo asociado a dicha versión. Además, si un usuario gestor de noticias o de contenidos desea mostrar en una noticia o producto una imagen hospedada en el servidor, debe ser el administrador quien suba la imagen al servidor. Como última funcionalidad tenemos el de gestionar la base de datos, ¿no?, que este usuario, administrador, tendrá libre acceso a la base de datos, que esto le permitirá gestionar posibles incidencias que ocurran durante el funcionamiento del portal. Claro, ya sea dar de baja usuarios, eliminar contenidos o etc. Como siguiente, podemos visualizar los diagramas de caso de usos correspondientes al usuario administrador. Tenemos nuestro actor, ¿no?, y las cuatro funcionalidades que van asociadas a la base de datos, ¿no? Número 1, tenemos la clasificación de usuario, la gestión de perfiles, el subir archivos o imágenes al servidor y el de gestionar la base de datos. Luego tenemos los diagramas de secuencia, ¿no? Uno por cada funcionalidad. Tenemos el de clasificar usuarios, nuestro actor administrador,
va a clasificar el usuario mediante la interfaz, ¿no?, de clasificar usuario, ¿no? Va a consultar los usuarios existentes, ¿no? Em, a la base de datos, ¿no? Este le va a retornar los datos. Nuestro actor, usuario administrador, va a seleccionar los usuarios a clasificar, ¿no? Va a modificar la información y por ello automáticamente modifica el usuario en la base de datos. Como siguiente funcionalidad, como siguiente diagrama de secuencia correspondiente a la funcionalidad de gestión de perfiles, nuestro actor usuario administrador va a gestionar el perfil mediante la interfaz de gestión de perfiles, va a consultar las restricciones de funcionalidad, no, va a consultar los datos a la base de datos, este le va a retornar los datos, ¿no?, que solicitó, y nuestro actor administrador va a añadir o modificar la restricción de la funcionalidad. ¿No? Luego podemos visualizar las dos últimas, los dos últimos diagramas de secuencia correspondientes a las funcionalidades de subir archivos al servidor y la gestión de la base de datos. La funcionalidad de subir archivo al servidor, nuestro actor va a subir el archivo, ¿no?, mediante una conexión al servidor, ¿no? Subir el archivo y ya, bueno, ya está subido el archivo al servidor. Nada complejo. Diagrama de secuencia de gestión de la base de datos. Tenemos a nuestro actor administrador, va a gestionar la base de datos mediante la interfaz de gestión de base de datos. Va a acceder a la base de datos, ¿no?, y va a gestionar. ¿Sí? Pasamos a la sección de mostrar las principales funcionalidades del sistema. Bueno, en el proyecto se incluyen funcionalidades que, aunque interactúan también con el entorno de usuario y la capa de datos, poseen características especiales. Entre estas encontramos funcionalidades que cumplen requerimientos no funcionales, ya sea seguridad, accesibilidad, y funcionalidades que requieren un tratamiento especial, ya que cumplen con los requerimientos funcionales no habituales en portales web clásicos de gestión de contenidos. Todo esto lo voy a explicar mediante diagramas de flujo, ¿no? Como principal funcionalidad tenemos el de la autentificación, ¿no?, que nos permite tener un control de la seguridad de la aplicación, ¿no? Esto está implementado en el archivo login de nuestro proyecto, ¿no? Y se ejecuta en todas las demás funcionalidades. Esta funcionalidad que va a permitir que el usuario, sin estar autenticado, introduce su correo electrónico y la contraseña de su registro en la web, ¿no?, mediante el formulario de funcionalidad, ¿ya? Esta información es almacenada en la cookies del navegador, ¿ya?, encriptando la información mediante una función de PHP, ¿ya? Estas cookies permanecen en el navegador durante una hora, que es por defecto, o un día. Una vez rellenadas las cookies, la funcionalidad coteja la información con la base de datos y, en el caso que sea correcta, valida la autentificación. Además, cuando la autentificación sea correcta, se va a guardar en una variable el registro que identifica al usuario de la base de datos y el perfil de este.
¿no? Ahí tenemos el inicio de la autentificación. Va a decir, oye, las cookies están vacías. Si sí están vacías, le va a botar, ¿no? el formulario, ¿no? Que le va nuevamente pedir que rellene las cookies. Si no, si no las llena, nuevamente el flujo se repite. Es un bucle, ¿no? En cambio, si las cookies no están vacías, va a cotejar en la base de datos, en los datos de las cookies. ¿No? Si los datos son correctos, valida la autentificación y va a ejecutar la aplicación. De lo contrario, no, le va a pedir, le va a botar nuevamente que rellene el formulario y todo este ciclo, pues, ¿no? Que estamos mostrando. Luego tenemos la funcionalidad de mostrar menú, ya, que hay que recordar que estos menús cambian su contenido en función del perfil de usuario que accede a la aplicación. Tenemos 5 tipos de usuarios, ¿no? Mostrando únicamente aquellas funcionalidades a las que tienen acceso. El código para esta funcionalidad se encuentra en un archivo en PHP, tiene el nombre de menú, ¿ya? Eh, El menú, en primera instancia, carga los enlaces a las funcionalidades correspondientes al perfil de usuario no registrado que están almacenadas en la base de datos de la aplicación para una mayor flexibilidad. En el caso que el usuario haya realizado la autentificación y sea válida, se obtienen de la base de datos los enlaces a las funcionalidades asociadas al perfil de usuario activado. La gestión de estos menús se realiza a través de base de datos de la aplicación, lo que permite realizar cambios en las funcionalidades asociadas a los distintos perfiles de usuario, tal y como se especifica en el apartado que habíamos revisado, ¿no? Cuando revisamos esto de las funcionalidades del usuario tipo administrador, ¿no? O sea, mostrar menú, mostrar los enlaces de usuarios no registrados, ¿no? Evalúa si el usuario ha sido autentificado. Si es que sí, obtiene la lista de los enlaces funcionales, ¿no? Muestra los enlaces, ejecuta la aplicación. Luego tenemos el diagrama de flujo descargar actualizaciones, ¿no? Lo que hace es comprobar las actualizaciones si el usuario está autentificado. Entonces lo que hace, evalúa si el archivo está subido. Si el archivo está subido, va a mover el archivo, ¿ya? Y luego va a obtener la información y va a cotejar los datos. Luego va a mostrar los datos y va a permitir la descarga. De lo contrario, si el usuario no está autentificado, le va a mostrar un mensaje de mensaje no autorizado. ¿Ya? O sea, si el usuario sí está autentificado y el archivo también está subido, o sea, si no está subido el archivo, me equivoco, el formulario de archivo, le va a mostrar el formulario de archivo y le va a pedir que suba el archivo al servidor, ¿no? Y de nuevo va a ir a evaluar si el archivo ha sido subido. Como último flujo, tenemos el de actualizar la lista de modelos de funcionamiento disponibles, ¿ya? Bueno, se ha decidido implementar estas funcionalidades en una única funcionalidad. En primer lugar, la funcionalidad comprueba los modelos de funcionamiento disponibles para el usuario y luego se agregan a su base de datos aquellos que le elige, ¿ya? Para comprobar qué modelos de funcionamiento tiene instalado el usuario, la aplicación ha de acceder al archivo de base de datos de Microsoft Access del usuario. Al realizar la conexión con esta base de datos, el archivo ha de estar subido al servidor. Esta acción se realiza mediante un formulario donde se le pide al usuario que especifique la ruta de acceso al archivo. Cuando el usuario da permisos para subir el archivo,
Este es movido de un directorio temporal a un directorio de la aplicación y se le cambia el nombre, ya para que no exista concurrencia de archivos en el servidor. Una vez en este directorio, se accede a la base de datos del cliente para comprobar los modelos que tiene incluidos. Luego se cotejan estos datos y se les muestra al usuario la lista de modelos que dispone la base de datos de la aplicación y que no están incluidos en la del cliente. Este puede seleccionar los modelos que desee y agregan a su base de datos. Finalmente, se le sirve al cliente un archivo con su base de datos actualizada, indicándole que deberá sustituir el archivo de la base de datos anterior a la operación por el nuevo archivo. Bueno, y esto sería todo de nuestra parte. Que tenga muy buen día, profesor.